Recientemente un amigo fue a Colombia y me trajo una cafetera americana de Juan Valdez, porque Juan Valdez es mi café preferido. Pero otro amigo que también fue a Colombia me trajo esta innovación que la verdad nunca había visto. Es una cafetera americana, pero con termo integrado. ¿Es que no les parece que es hermosa? Es que yo sí estoy enamorada. Hola, espero que estén pasando un excelente domingo. El día de hoy vamos a hablar acerca de los duelos. Como todos sabemos, la muerte es una realidad muy común e inevitable. No solo física, sino también, por ejemplo, cuando terminamos una relación, cuando salimos de un trabajo o también estos duelos que van siendo emocionales por alguna pérdida, ¿no? Recientemente, como les comentaba en el video anterior, para los que no lo sepan, aunque no creo que haya alguien que no lo sepa, en México tuvimos un terremoto que acabó tanto con la vida de muchas personas como con los hogares de muchas personas. Y es muy importante saber que el duelo no es algo que se maneja, sino que se aprende a gestionar. Cuando nosotros entramos en una etapa de duelo por alguna pérdida, tanto física como emocional, como mental, tenemos 5 fases. Estas fases no van de manera ordenada, sino más bien cada persona las va viviendo de manera diferente. Se las voy a decir del modo en que lógicamente se tendrían que vivir, pero no es la manera en que todos las vivimos. La primera es la fase de negación. Es cuando nosotros no queremos aceptar que hay algo que ha muerto o que hay algo que se perdió. Y en esta fase en la que estamos rechazando totalmente la idea de haber perdido lo que ya no tenemos, es muy común que lleguemos a sentir enojo y tristeza. La otra fase es la de negociación. Es cuando nosotros ya asumimos que lo que se fue, lo que perdimos, lo que murió, ya no está y ya no va a regresar. Y entonces empezamos a hacer una negociación con la vida. Hay quien la hace de manera muy explícita, ¿no? Y entonces empieza a hacer promesas. Bueno, si tú me restableces tal cosa, yo hago tal, ¿no? Como un diálogo interno y además un diálogo con la vida y además un diálogo con Dios, que está con esta onda de querer negociar, porque la negociación tiene una característica muy importante. La negociación nos hace sentir que no todo el control está perdido. Si nosotros negociamos, nosotros nos asumimos como capaces de intercambiar, porque somos personas que todavía poseemos algo. Cuando nosotros estamos negociando, psíquicamente nos da mucha tranquilidad y mucha paz saber que todavía somos poseedores de algo que podemos intercambiar. La tercera etapa, la tercera fase puede ser la rabia o la tristeza. Y es en esta fase en donde es probable que ya lo hayas aceptado, es probable que ya hayas hecho la negociación o no, pero que te sientes profundamente enojado o profundamente triste. Aquí hay cierta estabilidad emocional, o sea, no hay picos, la gente empieza a tener menor energía, la gente empieza a sentirse que no avanza, pero también solamente es una fase y posteriormente viene la aceptación. Con la aceptación vienen 2 fases implícitas, la liberación y el perdón. Es decir, cuando tú ya aceptas, liberas esta energía en la que tú ya sabes que la manera en la que vivías anteriormente o la persona con la que te relacionabas o el evento o tu manera de vida anterior más bien ya no va a regresar, y entonces empiezas a liberar y a aceptar que no hay vuelta atrás. Y con la liberación viene el perdón. El perdón entendido no como el perdón hacia el otro, sino como el perdón hacia la situación. Es seguro que ya no va a ser como antes, pero me perdono por haber reaccionado de tal manera y también perdono a la vida por haberme, ¿no?, por ejemplo, quitado o haberse llevado o haber fomentado esta situación. Y la última es el aprendizaje, es, bueno, con esto, ¿qué puedo hacer? Ok,
Es evidente que mi forma de vida ya no es como la pasada, es evidente que hay algo que ya no está, es evidente que hay una pérdida. ¿Qué aprendo de esto? ¿Para qué estoy viviendo esto? Y ya con el aprendizaje integrado, es mucho más fácil que se cierre este ciclo de duelo. No todas las personas pasan por todas las fases, eso es importante decirlo. No se pasan en ese orden, como se los acabo de mencionar, pero sí es importante que ustedes detecten que si hay un dolor, una tristeza profunda por más de 6 meses, que si ustedes, por ejemplo, tienen un año todavía extrañando, que si ustedes todavía tienen un cierto tiempo prolongado añorando y no aceptando, entonces eso ya se le llama duelo patológico. El dolor es normal, pero el sufrimiento es opcional. Y muchas veces cuando tenemos una pérdida no extrañamos a, por ejemplo, a esa persona, sino más bien a las rutinas que teníamos con esas personas. O, por ejemplo, nos duele porque tenemos mucha culpa de los no dichos, por ejemplo, ¿no? O de los hubiera hecho tal, le hubiera dicho tal cosa, de todos los pendientes con los que nos fuimos quedando. Y en pérdidas violentas también hay una pérdida, hay más bien un sentimiento de frustración porque es muy probable que tú no hayas podido despedirte o quedar en buenos términos o haber dicho algo conveniente a la persona. Cuando son pérdidas abruptas y, por ejemplo, en situaciones de desastres naturales en las que hay algunos cuerpos, por ejemplo, que no se hallan, estas familias que pierden a sus seres queridos y que no tienen la oportunidad de tener el cuerpo presente para poder hacer el entierro, el dolor puede llegar a ser mucho más prolongado. Es un dolor muy profundo y es un dolor doble, primero porque he perdido a la persona que amo y segundo porque no tengo la posibilidad de hacerle una ceremonia de despedida como me gustaría hacerla. Y cuando sucede esto, cuando suceden este tipo de tragedias, muchas veces podemos llegar a ponerle un juicio, ¿no? Esto está muy mal, esto es pésimo, pero es muy importante que sepas que las cosas suceden como deben suceder. Muchas veces no como quisiéramos que sucedieran. No sabemos si es un pacto de almas, si es que crees en esto. No sabemos si la persona se fue en paz. No sabemos, en realidad no tenemos certezas de muchas cosas. Tampoco sabemos cómo fue. Lo que sí sabes es que hay una cosa muy importante que sí puedes hacer para generar un duelo positivo y es honrar la memoria de quien ya no está. Si tú logras honrar la memoria de quien ya no está, con actividades, por ejemplo, que te hagan a ti tomar el aprendizaje, tomar el crecimiento, pues es mucho más sencillo que tú puedas caer en la etapa de aceptación y de soltar y dejar ir con paz y con tranquilidad a la persona que ya no está. Te voy a dar algunas técnicas, por ejemplo, para cuando tienes situaciones de duelo. La primera es que, bueno, cuando no hay un cuerpo presente, hazlo simbólico. Hazlo con un objeto significativo. Toma algún objeto o algún lugar significativo para la persona y haz una ceremonia simbólica. O mándale a hacer una misa si es que eres creyente, o toma algún objeto que puedas llegar a rescatar, porque la idea es que para tu inconsciente, como para el inconsciente no existe lo real ni lo simbólico, tu inconsciente va a captar que está cerrando ese ciclo con esa persona y se genera el duelo de manera positiva. Si lo crees necesario, también puedes escribir una carta dirigida en la que puedas expresarle y manifestarle a esa persona todo lo que te hubiera gustado decirle, todo lo que sientes, y también cerrando con una despedida amorosa. Evita acciones tóxicas, por ejemplo, como empeñarte en guardarle el lugar en la mesa al sujeto que ya no está, ¿no? Esto nos parece a veces como un tanto ilógico, pero verdaderamente hay familias que desapareció algún ser querido, que ya no está, que nunca supieron
de él nunca más y le siguen guardando el lugar, o que simplemente falleció y que le siguen poniendo el lugar, ¿no? en diciembre, el 24 de diciembre. O que, y me ha tocado consultantes que hacían que los niños, por ejemplo, le dieran el beso a la foto de la abuela fallecida hace 10 años. Y estos son duelos congelados, esto es no querer aceptar que ya no está, esto es querer seguir manteniendo, y esto no le daña a nadie más que a ti mismo. Es muy importante también, por ejemplo, aprender a hablar del tema desde la aceptación, porque si nosotros estamos hablando del tema como si todavía la persona estuviera presente, o simplemente la polaridad contraria, no hablando del tema porque es muy sensible todavía, debemos saber que aquí no hemos generado el duelo todavía. Otra cosa que es importante que sepas, en los duelos, evidentemente, la emoción que más va a predominar es la tristeza. Y entonces, esta tristeza es como entrar en un túnel muy largo, en donde al final del día este túnel tiene un término. Al final hay una luz y una esperanza que te van a hacer sentir que vas a salir de esta emoción y de este sentimiento actual, que no te vas a quedar sintiéndote así toda la vida. Claro que en este túnel las emociones van a ir variando, no son unas emociones parejas. Mientras vayas caminando y avanzando en el túnel, pueden haber atarjeas que te hagan sentir que estás cayendo. Esto no es una caída, ni es un retroceso, ni estás regresándote al inicio del túnel. Simplemente quiere decir que estás avanzando. Continúa avanzando. Hay momentos más profundos de dolor y hay momentos en que la vida parece que tiene muchísimo más esperanza. Lo importante es que no te quedes en la atarjea y que no te quedes estático, que sigas avanzando, porque de lo contrario, te lo repito, puedes vivir un duelo patológico si es que se extiende a más de 6 meses. Es importante también que pidas ayuda. Si estás sintiendo que emocionalmente estás muy endeble, puedes pedir ayuda a profesionales. Puedes ir con un tanatólogo, puedes ir con un terapeuta, puedes tomar, no sé, con un psiquiatra si crees que ya la depresión ya se extendió por mucho tiempo, puedes ir con un psiquiatra que te pueda dar algo tomado. Ve con los expertos, pide ayuda, háblalo. Ábrete también a la posibilidad de recibir ayuda, porque al final es lo único que te puede ayudar a manejar el duelo de mejor manera. Pues hasta aquí este video, espero que les haya servido. No olviden que el sufrimiento es opcional, el dolor evidentemente lo van a sentir, pero no tienen por qué sufrirlo si ustedes aprenden a aceptar y a dejar ir y a permitirse también sentir las emociones, a permitir el dolor, a permitir la tristeza, a permitir el miedo, a permitir el enojo. Son emociones que están ahí para que las veas, para que las gestiones y no para que las niegues ni para que luches con ellas. No olvides darle like a este video, suscríbete en todas las redes sociales y nos vemos muy pronto. Chao.